Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Proverbios 17, 17. En todo tiempo, ama al amigo. Es como un hermano en tiempo de angustia. Siempre tenemos que valorar la amistad, valorar a todos los que están a nuestro alrededor como amigos, porque ellos son, a final de cuentas, la primera familia que está cerca de nosotros. Cuando hay alguna situación, siempre está el amigo primero, el que está al lado, el vecino, la persona de más confianza. Y siempre lo dice muy bien la Biblia. Ama al amigo, que es tu hermano, siempre en tiempo de angustia. Miren, ayer yo hablaba de lo que era la ley de compras y las propuestas que hay y la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada a propósito de la preocupación que tiene por una propuesta de modificación que hubo a la ley. Conversando luego con varios amigos y empresarios, nos decían que hay que tener un poco de cuidado al evaluar tanto las modificaciones como lo que es la realidad de esta ley, porque ciertamente en ciertos sectores ha servido de un empantanamiento, pero también me dicen hay que tener en cuenta, Eury, que el hecho es que muchos funcionarios actuales ni conocen la ley, ni manejan la ley, ni saben lo que es el proceso, y por vía de consecuencia su inexperiencia lo está llevando a prácticamente estar estancados. Y me ponían un caso sencillo, elemental. En el gobierno del presidente Danilo Medina, en el anterior gobierno, en todos los años que tuvo de gobierno, con la misma ley se ejecutaba más del 95% del presupuesto. Entonces no había justificación ahora para decir, bueno, no es por la ley. Es cierto que la ley tiene algunas situaciones especiales que hay que resolver, pero evidentemente lo que está pasando más es la inexperiencia, la falta de dominio de la propia ley y de cómo se ejecutan las acciones gubernamentales por parte de muchos funcionarios. Pero me planteaban algunos amigos que sí hay un gran temor en la propuesta de modificación de la ley, que como decía el presidente del CONET, Pedro Brache, tiene que ser discutida no es solamente ni por los empresarios, ni por el gobierno, sino por la sociedad, posición esa que comparto. ¿Por qué? Porque esta ley lo que puede llevar es a hacer una serie de modificaciones que limiten la participación de las pymes en elementos del gobierno, porque supuestamente los grandes empresarios que tienen mayores posibilidades de ganar licitaciones y hacer contrataciones con el gobierno, están planteando por debajo que supuestamente el problema es que cuando hay demasiados pymes las cosas se dificultan, y eso no es verdad, es todo lo contrario. Lo que pasa es que hay que poner procesos ágiles, bien realizados, con eficacia, para que las pymes, que son un elemento fundamental, porque los grandes empresarios tienen todas sus cosas resueltas en sentido general, pero las pymes es que necesitan una ayuda más solidaria de parte del Estado Dominicano. Y yo reitero que hasta ahora no he visto un plan específico, concreto, dirigido del gobierno hacia las pymes. Y si esta ley se modifica y también la excluyen, o le bajan el porcentaje, o la sacan, o le ponen más complicaciones, porque evidentemente quien en peores condiciones estaría ante una ley mucho más estricta son las pymes. Entonces debería haber ciertos niveles en función de garantizar ese porcentaje, que yo incluso creo que debe ser un poquito más de lo que está planteado, porque al final de cuentas la mayor cantidad de servicios que pueda dársela al gobierno, ojalá fuera las pymes que lo dieran, porque eso contribuye a irse desarrollando. Y con esta reclasificación que ahora ha habido, que ha sido de beneficio para las empresas, con esta reclasificación, más todavía debería dársele facilidades a las pymes. Entonces, esa preocupación yo la comparto. Creo que hay que tener mucho cuidado de que la modificación de la ley de compra y contrataciones ahí la soga no se corte por el lado más delgado. Supuestamente, que hay demasiado. Los gobiernos anteriores, y de alguna manera es una de sus metas, por lo menos de palabra, es aumentar la cantidad de proveedores del gobierno. Mientras más proveedores, mientras más transparencia y mientras más posibilidades hay de que participen con reglas claras, precisas, que todo el mundo cumpla y que evitemos los niveles tan altos de corrupción, y ojalá podamos eliminarla. Es muy difícil eliminar la corrupción completa, porque de hecho el ser humano es corrupto, tentado a la corrupción de manera permanente, y no todos pueden parar y frenarse ante eso, pero llevarla a los niveles más bajos posibles. En eso todos estamos de acuerdo. Pero eso no puede significar un sacrificio de excluirlas, que es lo que parece hay en el trasfondo de esta modificación
de la ley. Hay un impulso, todo el mundo sabe que en el gobierno hay sectores económicos muy fuertes, sectores importantes que de alguna manera fueron soporte del actual gobierno, que están tratando de, lógicamente, de manejar las cosas favorables a sus intereses. Pero eso no puede implicar bajo ninguna circunstancia ni una exclusión, ni un golpeo, ni una marginación de las pymes. Las pymes, las pequeñas, medianas y microempresas, y sobre todo después de esta clasificación, que es un reto también para muchas de ellas, tienen que ser cada vez más apoyadas, el gobierno ser solidarias con ellas, el gobierno ser un elemento importante que pueda contribuir a consolidarlo como sector económico, no que vaya a producirse, como he estado diciendo desde hace bastante tiempo, una quiebra generalizada de pymes. Las pymes, señores, están pasando por situaciones muy complejas y difíciles, muy duras. Y incluso el hecho, como decía la Federación de Comerciantes hace unos días, de que hayan impugnado un sector del comercio, específicamente los aumentos de salario, dando datos concretos de que hubo ahí una situación no muy bien manejada que va a afectar a muchas pymes. Entonces, todo este tipo de cosas se convierte en una especie de alud que empieza como un pequeño bola de nieve y después se va convirtiendo en una bola de nieve extraordinaria que se puede llevar de cuajo a muchas de las pymes. Entonces, atención con esto de la ley de compra y contrataciones. Mucha atención, porque el Congreso está teniendo una característica muy especial, el actual Congreso, y es que todo lo que es una orientación, aunque ¿verdad? Es independiente y todos sabemos que tiene niveles de independencia, es cierto, pero también tiene muchos niveles de seguimiento en función de los líderes, que es una cosa lógica en sociedades como la nuestra. Todos los legisladores son de algún partido, todos. Y lógicamente, siempre cuando se trata de cosas como esta, las orientaciones de los partidos pesan demasiado. Pero tienen que tener también los legisladores un criterio un poquito más allá de sus partidos. No es que ni dejen sus partidos ni peleen con sus partidos, pero que piensen que ellos son, si bien son legisladores escogidos por el partido, deben tratar lo más posible de legislar en favor de la sociedad, en favor de los sectores que son afectados, en favor de los sectores que son golpeados, en favor de los sectores que no tienen muchos niveles de posibilidades para poder defenderse ellos mismos. Y frente a las grandes empresas, las pymes llevan una desventaja en el Congreso, en el gobierno, en todos los lados. ¿Por qué? Lamentablemente, la política nuestra y el acceso al poder tiene un elemento, en países como el nuestro, y especialmente en República Dominicana, tiene un elemento sumamente importante que es la cooperación económica. Desde siempre, no es desde ahora, es desde siempre, desde que se inició el gobierno, desde que se inició el país, perdón. En 1844, Pedro Santana fue presidente de la República primero, y no Duarte, el que le correspondía ser presidente era Duarte, que fue el que creó la República, el que dirigió el proceso, todo. Pero ¿por qué fue Pedro Santana? Porque los ateros, el sector más conservador, pero más poderoso económicamente, era más poderoso que todos los trinitarios, que todo el sector progresista en ese momento, evidentemente tenían más fortaleza. Y lograron hacer, ¿verdad?, todo lo que tenían que hacer, incluso dar un golpe de Estado para quitar a los trinitarios que con Sánchez como jefe de la Junta Central Gubernativa en un momento estuvieron dirigiendo el proceso, pero lo sacaron. Y no solo lo sacaron del poder, sino que lo mandaron para el exilio, y a Duarte lo mandaron de manera permanente, con la famosa resolución 17 que decía que si volvían lo fusilaran. Entonces, este aspecto económico influye mucho para cualquier transformación. Desde que empezó la República y hasta ahora, eso lo sabemos, para todos los lados, y no lo estoy diciendo para este gobierno nada más, para el del PLD también, y para el reformista también, y para todos los gobiernos que hemos tenido. El sector empresarial es un elemento importante en todos los momentos históricos que hemos tenido, en todas las circunstancias. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, y le agradezco mucho al amigo que me dio esa orientación, porque incluso me leyó. Él me mandó varios, cuando se vaya a discutir la ley, el cambio propiamente dicho, me dijo, mira, Eury, me señaló varios aspectos, que en el fondo lo que se está buscando es afectar, en una parte, esa transformación de la ley que se está planteando, a las pymes. Es tratar de alejarla cada vez más para que los grandes empresarios puedan, en función de una supuesta eficacia y poder resolver una serie de cosas al gobierno, accesar más fácil a las compras y las contrataciones. Y eso es peligroso.
sumamente peligroso desde el punto de vista económico, porque va a afectar al sector de las pymes, que es tal vez el sector, lo reitero, más importante, que genera más empleo, que genera más riqueza y que da mayor democratización e incremento de los niveles de calidad de vida, valga la redundancia, la calidad de vida de la mayor cantidad de personas lo produce el que las pymes sean un sector fuerte. Es como el sentido de la sociedad. La clase media es el elemento fundamental. ¿Para qué? Para garantizar calidad de vida importante para todos, porque los sectores empresariales, los sectores que son los demás ingresos, eso también en cualquier situación, eso también. Es verdad que fueron afectados por la crisis, eso es cierto, nadie lo puede, pero en menos dimensión que los que no tienen ingresos, en menos dimensión que las pymes. Señores, lo que le ha pasado a las pymes en esta pandemia es una cosa extraordinariamente fuera de serie. Y reitero, extraordinariamente fuera de serie. Entonces, no sigamos tratando de sumarle, aunque la modificación de esta ley no es por la pandemia, pero se liga ahora a esto. Se liga a la situación crítica y difícil que está viviendo el sector de las pymes. Entonces, atención, presidente Luis Abinader, los que están alrededor del presidente Abinader que defienden a las pymes y la sociedad en sentido general, mucho cuidado con eso. Finalmente, miren, la inversión extranjera directa es uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con la recuperación de la economía. El 2020, como era lógico, ahora mismo la Comisión Económica para América Latina da un informe que la inversión extranjera directa en América Latina en el año 2020 se redujo de manera significativa. Es lógico entenderlo. ¿Por qué? Porque la mayor parte del año 2020 nuestros países de América Latina estuvieron prácticamente estancados en términos económicos. Casi todos. Nosotros, en parte de esto, veníamos nosotros con una creciente, con una cantidad creciente de manera permanente en este renglón. O sea, la inversión extranjera directa había estado creciendo de manera significativa. Hasta el año 2019 ya rondaba casi los 3.000 millones de dólares. ¿Qué es inversión extranjera directa? Son los recursos que vienen directamente a producir para la República Dominicana empleos que invierten en diversos sectores, y como la economía dominicana hasta el 2019 era, y parece que ahora en el 2021 retomará eso de nuevo, era la economía de mayor nivel de crecimiento, era la primera de América Latina. Entonces eso se convertía en una especie de imán para atraer inversión directa, que sabía que tenía aquí condiciones para conseguir beneficios, porque toda esta inversión extranjera directa es en función de un sitio donde tienen garantía de que les respeten esa inversión y de que tengan una buena cantidad de beneficios. ¿Qué pasó? La región de América Latina cayó en un 35% la inversión extranjera directa a nivel global. Es decir, 35%, estamos hablando de más de una tercera parte. Una tercera parte es un 33%, un 35%. En el caso de la República Dominicana, se redujo entre un 15 y un 17%. Entendible también, en función de la realidad. Este año hay una expectativa, hasta ahora no tengo las cifras ahora mismo, pero hay una expectativa. Han habido muchas inversiones importantes que se han agregado. Esperamos que vuelva a retomar, si no retomar, por lo menos acercarse a los niveles del 2019, pero evidentemente que hay sectores que necesitan un auxilio y una ayuda especial para recuperar la confianza en términos de inversión extranjera directa. Hay aspectos fundamentales. En el caso del turismo, ustedes han visto al presidente Luis Abinader inaugurar varios hoteles y varias inversiones que tienen que ver con el turismo, que estaban pendientes del 2019. No es que le ha traído este gobierno, porque también a veces hacen cosas que parecen que son de ahora. No, eran inversiones que estaban pendientes, que lógicamente esperaron que pasara o la parte más difícil de la crisis del COVID, y han retomado, porque lógicamente siguen confiando. La economía dominicana, a pesar de toda la situación, sigue siendo una de las más confiables de América Latina, por un efecto combinado donde lo fundamental no es lo que ha hecho este gobierno. Este gobierno no tiene un año todavía, lo va a cumplir el 16 de agosto. Lo fundamental de la economía ha sido el manejo en los últimos 16, 20 años. O sea, una economía creciendo de manera sostenida, más de un 6%, manteniendo un control de la inflación, manteniendo un crecimiento permanente del empleo, manteniendo una estabilidad de la tasa de cambio. Es decir,
lo que ha provocado que nosotros seamos de los países con niveles de recuperación más rápidos y más largos es lo que se sembró antes de la crisis, antes de este gobierno. Es decir, es un asunto combinado. Y lógicamente, esto va a tener resultados más positivos en la medida en que las ejecutorias gubernamentales sean cada vez más efectivas. Por eso mi preocupación de la ley de compra y contrataciones. Y por eso, en términos concretos de lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa, el hecho de que cada vez más seamos nosotros garantía para los inversionistas de que aquí se va a respetar su inversión y lógicamente se va a garantizar que tengan dividendos importantes en esa inversión. Si el gobierno se maneja en esa orientación, podemos retomar esos niveles y tal vez superarlo. Pero, ojo, si se comete cualquier error, como en el caso del turismo, también en el caso de la inversión extranjera directa, podría entonces ser más catastrófico que los efectos propios del COVID, como he estado diciendo permanentemente. Ojalá que el gobierno tenga oídos receptivos frente a estas cosas. Cambio y fuera.